Parashá Re. Esta es la parashá que correspondió esta semana estudiar. La parashá que corresponde ahora para esta semana es la de Shoftim, jueces. Pero esta parashá Re, en esta parashá Moshe plantea ante los israelitas la elección entre la bendición y la maldición. También instruye a los israelitas en las leyes que deben de observar, incluida la ley de un lugar de culto único y centralizado. Y Moshe les advierte en contra de seguir a otros dioses y sus profetas, y establece las leyes de Kashrut, los diezmos, el año sabático, les habla también sobre la ley del esclavo hebreo, sobre los primogénitos de los animales y de los 3 festivales de peregrinaje. Esto a grandes rasgos es la Parashá Re, que se compone de 7.442 letras, 1.932 palabras, 126 versos y 258 líneas en un Sefer Torah. Esta Parashá es la más larga de la Torah en el Sefer de Barim, pero no de toda la Torah, ¿sí? Y nos da aquí, esta Parashá tiene muchos mitzvot. Tiene 17 mitzvot AC, que son mandamientos positivos, y 38 mitzvot lot AC, que son mandamientos negativos, o sea, o prohibiciones. Que en un total son 38, 48, 55 mitzvot aproximadamente, 55 mandamientos. Y en esta parasha, en Devarim 12:4, donde se le habla, donde Moshe le habla a los israelitas y les dice eh, acerca de la idolatría y todo eso, donde les habla que no debe de hacer tal como lo hicieron los pueblos que vivían en ese territorio, en ese terreno, en esa tierra, que no deberían de hacer lo mismo de tipo de adoración o tipo de, de adoración, ¿no? Hacia el Eterno. Y ahí en Devarim 12:4, en el verso 4 del capítulo 12 del Sefer Devarim, hay una frase que llama la atención, que dice: no harás así a tu Elohei. No harás así a Hashem, tu Elohei. Y Moshe les ordenó al pueblo de Israel que debían arrancar de la tierra todos los objetos de adoración idólatra, ¿sí? Y les dice y le ordena, mejor dicho, le ordena a la nación que no trate al Eterno de esa misma manera, o sea, de cómo trató, de cómo los pueblos que vivían ahí estaban adorando a sus dioses. No tenían por qué hacerlo así, ni tenían que tratar al Eterno como se trataba a los otros dioses, entre comillas, ¿no? Este, Rashi nos explica el significado simple de este pasuk, de este verso, ¿sí? De no harás así a Hashem tu Elohei. ¿Qué quiere decir esto? Que está prohibido destruir cualquier piedra del altar sagrado del templo. Cualquier piedra del altar sagrado del templo. Ahora, el Sefer Hajinuj, que es el libro de la educación, nos enseña y nos señala que esta misma incluye, o que este mandamiento incluye una variedad de prohibiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mandamiento se da, pero de tal mandamiento salen derivaciones, diferentes derivaciones. Y como se explicó anteriormente, prohíbe explícitamente destruir una piedra del altar del Beit HaMikdash. Pero el mandamiento incluye destruir otras partes del templo, ¿sí? El mandamiento también incluye la prohibición de borrar los nombres usados para referirse al Eterno o la destrucción de textos sagrados. El Sefer HaJinuj nos explica que estas prohibiciones aparentemente dispares están todas incluidas en el mandamiento porque son expresiones de un tema común. El altar, los nombres usados para referirse al Eterno, los textos sagrados, los objetos incluidos y todos los demás objetos incluidos en esta prohibición están asociados con el Eterno. El tema común es que no se permite destruir algo que tiene esa asociación, que están asociados con el Eterno.
Y entonces, aunque los artículos y los objetos incluidos en en este mandamiento son dispares, comparten la característica común clave que los incluye en esta prohibición. ¿Cuál es? Que están asociados al culto, al servicio del Eterno. El Sefer Hajinuk también nos explica que este mandamiento tiene una función obvia, ¿sí? Estamos obligados a temer a Adonai y a tenerle respeto. Temerle, pero no tenerle miedo, temer, respetarle. Este mandamiento requiere que tratemos los objetos asociados con el Eterno, que los tratemos con respeto y con reverencia, ¿sí? No idolatrarlos, pero sí tratarlos con el debido respeto que se merecen. Y esto refuerza el sentido de asombro y de temor hacia el Eterno. En otras palabras, para animarnos a desarrollar el sentido adecuado de temor y asombro hacia el Eterno, se nos ordena tratar con reverencia incluso aquellos objetos o nombres que están estrechamente asociados con él. Y hay una serie de otras mitzvot y alajot que están diseñadas para inculcar en nosotros la actitud adecuada de temor y asombro por el Eterno. Uno de esos ejemplos más interesantes es discutido por el Talmud en el Tratado Megilá. El Talmud explica que los sabios crearon varias bendiciones de alabanza, ¿sí? Crearon varias bendiciones de alabanza. Y estamos obligados a recitar estas bendiciones en las ocasiones apropiadas. Sin embargo, está prohibido alabar a Adonai más allá de las bendiciones y de las oraciones creadas por los Jajamim, por los sabios. Precisamente que esta actividad prohíbe el Talmud no es obvio, ¿sí? Pero Rashi nos sugiere que la prohibición es recitar o establecer una bendición no requerida por nuestros sabios. O sea, que no deberíamos de tratar de alabar al Eterno con nuestras propias palabras, sino con las palabras que han sido establecidas en los rezos y en las bendiciones y en las oraciones desarrolladas por los Jajamim. Pero ¿a qué se debe esta prohibición? Después de todo, ¿sí? Después de todo asumimos que alabar al Eterno es un comportamiento positivo, porque eso es lo que todos nosotros creemos, ¿sí? ¿Cuál puede ser el problema, ¿sí? Con la alabanza que hagamos nosotros, ¿sí? Alabanzas que no estén dentro de los sidurim. El Talmud nos explica que estas alabanzas no autorizadas, están prohibidas en base a un pasaje de Teilim, de los Salmos, que dice: ¿quién pronunciará la grandeza de Adonai? El que hará oír todas sus alabanzas. Pero ¿cuál es el significado de este pasaje? ¿Y cómo se aplica a nuestro tema, a este tema que estamos viendo? Una vez más, Rashi proporciona una explicación. Comenta que no es posible para nosotros alabar al Eterno de una manera que capte que se completamente o que se corresponda con su grandeza. Por lo tanto, estamos obligados a limitar nuestras alabanzas a aquellas construidas y desarrolladas por los jajamim, por los sabios. El significado del pasaje es que solo aquel que puede capturar completamente la grandeza del Eterno tiene la autoridad o el derecho de alabarlo. Y la discusión en el Talmud presenta un pequeño problema. Para comprender este problema, debemos estudiar más detenidamente un aspecto de la discusión del Talmud, y de esta discusión en el Talmud. El Talmud postula que no es apropiado que construyamos o establezcamos nuevas bendiciones y alabanzas porque no podemos capturar completamente la grandeza del Eterno. ¿Por qué los límites de nuestra comprensión de Adonai generan una prohibición de crear y establecer bendiciones? Pues parece que la posición del Talmud es que debido a que no podemos comprender completamente la grandeza del Eterno, cualquier alabanza que presentemos es realmente un eufemismo, ¿sí? Nuestra intención es alabarle, y esa va a ser siempre nuestra intención cuando oramos, cuando rezamos, cuando decimos palabras verajás o decimos palabras de agradecimiento al Eterno. Pero en cambio, nuestros intentos de alabanza son disminuciones de su grandeza, ¿sí? Dicen los sabios que
que son disminuciones de su grandeza. Y esto plantea una pregunta. Si nuestras alabanzas son realmente disminuciones, ¿por qué se permite alabar al Eterno usando las bendiciones y las oraciones formuladas por los Jajamim? Bueno, porque los Jajamim fueron grandes eruditos e individuos de notable rectitud. Pero también eran seres humanos. Y el pasuk, el verso de Salmos, citado por el Talmud, parece indicar que ningún ser humano, ninguno, puede comprender completamente la grandeza del Eterno. Y nuestro entendimiento está limitado por nuestra naturaleza material fundamental. Esta limitación se aplica tanto a nuestros sabios como a nosotros. Y parece que la Torah nos permite alabar al Eterno para satisfacer nuestra necesidad de relacionarnos con Él. Es cierto que no podemos ofrecer elogios que sean completamente apropiados. Pero no podemos servir y adorar al Eterno si no podemos de ninguna forma, no podemos de ninguna manera formar una relación con Él. Para facilitar el desarrollo de esa relación con el Eterno, se nos permite y se nos alienta a ofrecer alabanzas. Y este elogio no es completamente exacto o incluso completamente apropiado. Pero nuestra necesidad de relacionarnos con el Eterno requiere que ofrezcamos alabanza. Y esta es una idea notable. No estamos alabando al Eterno porque Él necesite la alabanza. El Talmud tampoco considera que la alabanza sea precisa o completamente apropiada. En cambio, la alabanza está diseñada para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? En otras palabras, se nos permite hacer declaraciones sin darnos cuenta que en realidad son una atenuación de la grandeza del Eterno para poder o para responder a nuestras necesidades espirituales. Ahora, podemos entender la insistencia del Talmud en que nos limitemos a las oraciones y bendiciones formuladas por los Jajamim, por los sabios. Debemos reconocer que cualquier elogio que ofrecemos es inexacto. Pero hay dos posibles causas de inexactitud. Primero, como explica el Talmud, los seres humanos estamos innatamente limitados en nuestra comprensión de Hashem. Y en segundo lugar, incluso dentro de los límites de nuestra comprensión incompleta, es posible que no seamos precisos en nuestra comprensión del Eterno. Si nuestra comprensión incompleta es defectuosa, las alabanzas que formulamos reflejarán esta deficiencia. No podemos superar las limitaciones innatas de nuestra comprensión del Eterno, pero podemos eliminar cualquier falla adicional que pueda existir en nuestro concepto del Eterno. Podemos confiar en las alabanzas que fueron desarrolladas por nuestros sabios. En otras palabras, ¿sí? Rab Yosef Dov Soloveitchik, de bendita memoria, sugiere que esta idea está contenida en la bendición de Baruch Sheamar, que presenta a Pesukay de Simra o Semirot. Esta bendición tiene tres partes. ¿Sí? Comienza con una discusión sobre la grandeza del Eterno. Luego sigue señalando que el Eterno ha sido alabado por su nación y sus justos. Y se hace especial mención a los salmos, a los Teilim, ¿sí? Compuestos por David Hamelech Israel, por el rey David de Israel. Y por último, ¿sí? Proclamamos que nosotros tampoco alabaremos al Eterno. El rabí Soloveitchik sugirió que esta bendición es una introducción apropiada a Semirrat, ¿sí? a Pesukay Semirrat, que estamos que se va a recitar. Sugiere que nos estamos recordando a nosotros mismos la justificación para alabar al Eterno. Y los sabios, y específicamente David Hamelech de Israel, el rey David de Israel, crearon alabanzas para el Eterno. Confiaremos y confiemos en las creaciones de David Hamelech. Rab Soloveitchik propone que esta comprensión de Baruch Sheamar explica una costumbre de Rab Eliyahu de Vilna. ¿Sí? Dice que recitar Mizmor Shir Hanukat Jabayil de David después de Baruch Sheamar, ¿sí? Sugiere que sostiene que Baruch Sheamar proporciona esa justificación para ofrecer elogios. Por lo tanto, no debemos recitar los salmos del rey David antes de recitar Baruch Sheamar.
Mizmor Shir es un capítulo de Teilim y por lo tanto no es apropiado recitar este capítulo antes de haber presentado correctamente los salmos del rey David. En conclusión, podemos y debemos, ¿sí?, alabar al Eterno, aunque nuestras alabanzas no sean tan grandes y tan elaboradas como las de los Jajamim, pero que tu alabanza que vaya dirigida al Eterno, que tu alabanza salga de tu corazón, que salga realmente de tu corazón y sea dedicada al único y verdadero Elohim de Israel, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Shavuot.